Hitler tomó la decisión que aportaría las más graves consecuencias de toda su vida: la guerra contra Rusia. A partir de la primavera de 1941 se pone en marcha el mayor despliegue militar en la historia de las Fuerzas Armadas alemanas, la Operación Barbarroja. A los soldados alemanes que fueron enviados con el máximo secreto a la línea de demarcación ruso-alemana en Polonia, les dieron las instrucciones en el último momento. Algunos tenían las más fantásticas ideas sobre por qué estaban allí. Por ejemplo, Edmund Schane, que en el verano de 1941 era suboficial de un regimiento de artillería. Estábamos situados dentro de un bosque. Nadie pensaba en una guerra contra la Unión Soviética. Habíamos pactado con los rusos. Y entonces empezaron las consignas. Posiblemente se trate de Persia. Nos dejarían un pasillo de una potencia aliada e iríamos a asegurar el petróleo a Persia. El cabo Erich Szykovsky tomó parte en la preparación de una división de montaña. Todos estábamos seguros de que aquella guerra no podía durar mucho. Yo, personalmente, noté una extraña sensación. Cuando tuve delante de mis ojos a los soldados rusos, pensé en el fracaso de Napoleón. Pero uno se quitaba de la cabeza esos pensamientos, porque habíamos vivido ya muchas grandes victorias y no se podía en ese momento pensar en una derrota. El suboficial Helmut Kolakowski sirvió en una división de infantería. También a él le sorprendió como a sus camaradas. Por la noche, reunieron a toda nuestra compañía por secciones en los barracones. Y nos dijeron que al día siguiente tendríamos que luchar contra los bolcheviques. Personalmente, eso me sorprendió mucho. Me quedé boquiabierto, porque yo aún me acordaba de los tratados entre Rusia y Alemania. Aún podía acordarme por una revista que vi en mi último viaje a la patria. Al estar esos tratados firmados, uno no podía ni siquiera imaginarse que tendríamos que enfrentarnos a los rusos. Despliegue militar de la Operación Barbarroja en la línea de ataque. El ejército alemán marchaba contra Rusia en 3 grupos: norte, centro y sur, con 153 divisiones. Fue el ejército de coalición más grande del siglo XX. Allí habían rumanos, finlandeses, eslovacos y húngaros. Las Fuerzas Armadas arremetieron en los campos con más de 3 millones de hombres contra 3 millones de soldados del Ejército Rojo, que tenían el quíntuple de cañones para luchar. 3.600 modernos Panzer alemanes se enfrentaron a los 15.000 blindados soviéticos. Los rusos tenían el triple de aviones, pero gran parte de ellos eran viejos. Allí fue el 75% del ejército de tierra alemán y el 62% del ejército del aire. 21 de junio de 1941. Aún reinaba aparentemente la paz. Aquel sábado llegaba un tren de cereales desde Rusia que pasaría sobre el puente por Brest-Litovsk hacia el oeste. Nos dijeron: a las 3:15 habrá un violento ataque y será tan fuerte que podréis avanzar sin tener ninguna oposición. Es imposible que después de ese ataque quede aún alguna resistencia. Ese fue el ataque del 22 de junio de 1941. A las 3:15, los soviéticos fueron sorprendidos completamente. Goebbels mandó componer una canción para esta campaña. El compositor Norbert Schulz nos lo explica. Desde el viernes hasta el sábado de aquella semana,
Había estado grabando una marcha que yo mismo dirigí. Antes había escrito las partituras y dirigido el coro. Al mediodía de aquel sábado me fui para mi casa totalmente cansado y agotado, y me llamaron para que volviera de inmediato a la radio. Me presentaron al director Grasmayer y yo no podía tenerme en pie. Allí conocí a mi colega Hans Nil, al que hasta entonces no había visto personalmente. Allí estábamos los dos y Grasmayer nos dijo: tienen ustedes la orden de componer una música dedicada a la nación alemana sobre la campaña de Rusia. El ministro Goebbels ha escrito el texto, o mejor dicho, lo ha sacado de 3 textos compuestos por él. Y ustedes tienen ahora la obligación, al mismo tiempo que el reto, de componer esa música. Aquí tienen una habitación para usted, profesor Nil, y aquí otra para usted, señor Schulze. Cada uno tenía un piano y 2 horas de tiempo, y luego debíamos presentarnos a Goebbels a interpretársela, porque al día siguiente, domingo, debían estar las partituras escritas y ensayadas para entonces. Como una coronación, su canción debía sonar por primera vez a través de la radio. O sea, que cada uno se fue a su habitación y nos pusimos a componer como fuera. Luego salimos y nos llevaron a ver al ministro, a Lanke, que allí era donde estaba. Nos recibió la señora de Goebbels y nos dio una taza de té. Él estaba allí al lado haciendo un artículo para el VB del domingo, y luego fuimos pasando uno después del otro. Primero, Hans Nil. Al cabo de media hora salió con la cara colorada para cambiar algunas cosas. Luego entré yo y toqué mi composición. Goebbels estaba sentado junto a mí en el banco del piano y observaba las notas, que eran solo algo escrito a mano, y luego dijo: déjeme un momento. Se puso en medio del banco del piano y dijo: ¿por qué hace ese pasaje aquí de una forma tan chocante? Ese era el trozo que decía: la libertad es la meta, la victoria el medio. Y luego venía: Führer ordena, nosotros te seguiremos. Así era como yo lo compuse. Y él me dijo: este viejo país de labradores me hace pensar en algo medieval. ¿Por qué no lo hace usted mucho más sencillo? Führer ordena, 2, 3, nosotros te seguiremos. Y lo cantaba y tocaba el piano. Yo estaba completamente sorprendido, porque ignoraba que supiera tocar el piano. ¿Tengo razón?, me dijo, y yo contesté: por supuesto, señor ministro, tiene usted razón. Enseguida me di cuenta de que él descubrió lo que ocurría. Yo no quería hacer nada vulgar y buscaba algo más artístico y un poco más bonito. Y entonces él dijo: y le ruego que al final le ponga nuestra fantasía rusa. Y yo contesté: ¿qué? ¿Cómo? Sí, tiene que conocerla, ¿no? Y yo le dije: no he oído nada en estos últimos días. He estado grabando y componiendo en todo momento. Entonces me puso el disco, era Liszt, Los Preludios, que ya había salido 3 veces por las emisoras, pero yo no lo había oído, y dijo: y esto lo pone usted al final, pues saldrá en todos los informativos.
El plan estratégico alemán se basaba en la esperanza de que el ejército ruso quedaría destrozado en un valle cerca de la frontera, donde lo cercarían, y luego seguirían empujándolo hacia el interior de Rusia. Eso sucedió, pero solo en parte, a pesar del ataque sorpresa y de la poca experiencia y la falta de habilidad del mando soviético que había entonces. En la batalla de la Bolsa de Bialystok se hicieron 300.000 prisioneros en las 2 primeras semanas de lucha. Pronto se vio que esta campaña sería la más original de las guerras de Hitler por tomar la determinación de arrasar las ciudades soviéticas y hacer de estas un territorio dominado por los alemanes con el fin de tener colonias alemanas. Los hijos del bolchevismo. En las iglesias y catedrales inglesas se reza por la victoria de este pueblo inferior. Desde que escribió Mi lucha, estaba convencido de que el gran imperio del Este estaba suficientemente maduro para caer. En este punto, se volvió más violento, colocando así la primera piedra para la derrota de Alemania. El entonces conductor Helmut Günther nos informa de aquel terrible ataque. Un día tuve que llevar una orden a una compañía. De camino hacia allí, pasé con mi moto por la posición que ocupaba un grupo de montaña. Conforme me iba acercando, veía a toda esa gente muerta metida en sus propios agujeros. La mayoría por tiros en la cabeza y con los dedos aún puestos en los gatillos de sus armas. Aquello me interesó, especialmente porque uno de mis camaradas de trabajo, Schwenk, estaba destinado a ese grupo y quería averiguar si también estaba entre los caídos. Para mí, esa fue una de las peores experiencias. Desde el principio, la guerra de Hitler se diferenció de todas las anteriores. La guerra que aniquilaba por ideologías racistas hizo aumentar la antipatía de los rusos, y eso les encendía hasta la desesperación. Helmut Fulle, cabo en un departamento de resistencia de carros, tuvo una angustiosa experiencia. En la ofensiva, en primer lugar, hallamos en contra solo a los carros ligeros, a los que fácilmente podíamos derribar, incluso con los 3-7. Un ruso en una torreta nos disparaba con su pistola conforme nos íbamos acercando. No tenía piernas. Un disparo de uno de sus carros se las había cortado, pero aún así seguía disparando contra nosotros. Aquello era guerra. Guerra en su más dura expresión, con toda su crudeza. Guerra. Además de la guerra y desde el principio, hubo también en la Rusia de 1941 sistemáticos asesinatos en masa. 4 grupos de asalto de la Policía de Seguridad de las SS tenían la orden de seguir en el frente para poder eliminar inmediatamente a los judíos del territorio conquistado. En los 10 primeros meses de su actividad, asesinaron, según dicen los informes, a más de 500.000 de gentes indefensas.
Hans Roth, de 93 años de edad, entonces cabo, es un testigo de aquellos asesinatos en masa. Yo era, en aquel entonces, jefe de conductores. De repente vi como hombres, mujeres y niños eran conducidos por la calle, con las manos atadas, por agentes de la SS. Yo le dije a mi compañero, el ordenanza que estaba con nuestro jefe: Eric, ven, vamos a seguirles. A ver qué es lo que hace esa gente. Nosotros les seguimos a una gran distancia, hasta que salimos fuera de aquella localidad. Y entonces vimos que allí ya habían cientos de personas subidas en camiones, y otros iban a pie. Para nuestro asombro, nos dimos cuenta de que todos eran judíos. Aquellos judíos tenían que hacer unas zanjas cavando con palas de unos 150 metros de largo por 2,5 de ancho y unos 3 de hondo. Después de eso, eran empujados hacia adentro y debían colocarse con la cara hacia abajo, y tenían que ponerse no cabeza con cabeza, sino una cabeza y luego unos pies, y después otra vez una cabeza, y así hasta que se completaba la línea. Finalmente, iba por la parte izquierda un hombre de las SS con un MP. Tenía que ser un MP ruso porque tenía un cargador encima. Y otro hombre de la SS venía de derecha a izquierda e iba disparando en las nucas. Y al final volvía a pasar por si alguien se movía, y eran nuevamente rematados con otro disparo. Luego empujaban a otros a las zanjas y debían ponerse sobre los cadáveres. Y en ese momento, una niña que debía tener unos 12 años de edad, en alemán gritó: «Déjenme vivir, yo aún soy una niña». Y aún así, la cogieron, la empujaron hacia adentro de la zanja y le dispararon. El ejército y la aviación alemanes estaban en su mejor momento, consiguiendo sus mejores victorias. Y sin embargo, las bajas alemanas en el frente ruso también fueron mucho más elevadas en esa campaña que en las anteriores. El jefe del Estado Mayor, el alemán Franz Halder, dio como ganada la guerra contra Rusia cuando aún no había terminado. Se equivocaba. Balance provisional. Los ejércitos se movían por el norte en dirección a Leningrado, por la sección central en dirección a Smolensk, a medio camino de Moscú, y por el sur estaban sobre Kiev. Las grandes contiendas eran lo más frecuente. El ejército rojo tenía que recobrar fuerzas. Pero el concepto de guerra relámpago, que era hasta entonces el más eficaz, empezaba a fracasar. Hitler ordenó al grupo del centro que se pasara al norte, que tomara Leningrado, y al sur que atravesara el Cáucaso con el carbón y el gasóleo, que eran tan importantes en la guerra. El coronel general Guderian, el comandante supremo de la división de Panzers, recibió un aviso de uno de los jóvenes oficiales. Orel fue tomada. Edith Hagener para su marido en campaña. Querido, tenemos que ser muy valientes en este momento y debemos alimentarnos de la energía que durante todos aquellos bonitos años fuimos acumulando. Ya estoy totalmente tranquila y recuperada de aquellos primeros momentos que me dejaron perpleja de tanta tristeza.
puesto que he de ser una madre feliz para mis hijos y una mujer valiente para ti. Cuida tu salud, corazón. Que el querido Dios y mi gran amor te proteja. Tu Edith. La infantería alemana, a pesar del agotamiento, marchaba a miles de kilómetros dentro de una tierra extraña luchando contra la cada vez más fuerte resistencia rusa que lograba sorprender al mando alemán. El general Halder, del Estado Mayor, manifestaba desilusionado. En esta situación cada vez se ve más claramente que hemos subestimado al coloso país de Rusia. Eso lo escribió el más cercano consejero militar del Führer. Goebbels escribía en su diario en aquellas fechas: el Führer puede sentirse orgulloso del servicio prestado por nuestro ejército, que en esta campaña se ha sabido superar a sí mismo. Nuestros jóvenes soldados se han sabido integrar rápidamente en el nuevo estilo de estrategia de la Guerra del Este. A principios de octubre hubo una doble batalla entre Vyazma y Briansk. Hitler manifestó públicamente que, después de estas grandes victorias en la Segunda Guerra Mundial, el enemigo estaba derrotado y que nunca podría rehacerse. Hitler se equivocaba otra vez. De la batalla de Kiev y de la doble batalla salieron 1.200.000 rusos que pasaron a engrosar el número de prisioneros alemanes. La llamada Orden de Comisionado decidió que todos los oficiales políticos debían ser ejecutados de inmediato. Entonces empezó el período del fango. El escritor de una carta de campaña decía: Rusia, portadora de ruinas, aún no sabemos nada de ti. Aún no hemos ni empezado a marchar por encima de tu barro. Aún no te conocemos y ya nos recibes con esta masa tenaz y pegajosa. En África, el sol quemaba despiadadamente. En aquel noviembre de 1941 se estaba preparando una gran batalla en el mismo escenario donde, desde el comienzo de aquellos años, alemanes e italianos por una parte, e ingleses y tropas del imperio por la otra, libraban un intercambio de ataques de una forma especial. Fue una guerra en el desierto. Se luchaba en un territorio deshabitado casi por completo, o sea que tampoco se sacrificó ninguna población civil, y fue una guerra limpia. Se luchó, para ser en la Segunda Guerra Mundial, con una extraña caballerosidad y se efectuó casi con deportividad. Los adversarios se vigilaban los unos a los otros. Además, el escenario de la Guerra de África produjo una figura militar que interesaba y alimentaba la fantasía de las masas. El comandante alemán Rommel, el zorro del desierto. Rommel fue el general más famoso de la Segunda Guerra Mundial para los alemanes y extrañamente también para los ingleses. Churchill le hizo en la mitad de la guerra este cumplido: es un gran general. Los alemanes seguían avanzando. En solo 3 semanas conquistaron a los británicos más de 600 kilómetros. Solo Tobruk no pudo ser aún tomada. Rommel exigía mucho y estaba siempre con la tropa. Klaus Sylvester Dörner era en África sargento primero en la compañía de propaganda.
Rommel siempre fue, casi debo decir, muy benévolo, aunque también era duro y firme, hasta con un simple soldado. A él no le importaba en absoluto gritar a generales y a comandantes cuando asistían a las reuniones del frente, aunque estuvieran delante otros soldados. Pero a veces también ocurría que, de repente, por la noche, iba a su carro de combate y empezaba a hablar con nosotros, incluso de temas personales, sobre su hijo y la educación de este. Para los ingleses, África fue durante 2 años el más importante de los territorios en guerra. Ellos defendían allí la posición británica en el Próximo Oriente, el orgullo del imperio. Para Hitler, siempre fue tan solo una guerra complementaria. Las frecuentes llamadas de Rommel pidiendo refuerzos nunca fueron oídas. Por otra parte, la guerra del desierto parecía más una guerra naval que no una guerra terrestre. Las comprobaciones servían de poco. Siempre podían ser manipuladas o cambiadas, y las unidades de Panzers que se perdían podían seguir avanzando hasta que se les acababa el combustible. Los territorios conquistados eran difíciles de conservar, por eso las batallas eran siempre un eterno ir y venir. Si se hubiera logrado ocupar Egipto y el Canal de Suez, e incluso llegar a juntarse el ejército alemán que operaba en el sur de Rusia con el que lo hacía en el Próximo Oriente, se hubiera cerrado el círculo y la espina dorsal del Imperio Británico estaría controlada por Alemania. Un gigantesco círculo por donde tan solo faltarían la aviación y la marina. En casa, en el Frente Patriótico, algo había cambiado. Ahora se bailaba, pero aquel otoño e invierno se sintió por vez primera que se estaba en guerra. Muchas mujeres hacían el trabajo de los hombres, otras al mismo tiempo adornaban los escenarios de las revistas. Goebbels incluso manifestó: en un momento en que la nación entera tiene que superar tantas pesadas cargas y problemas, la diversión es para los políticos algo de incuestionable valor. La Casa del Arte Alemán. La gran exposición de arte alemán de este año ha tenido hasta ahora más de 500.000 de visitantes. Cerca de 750 artistas de todo el país muestran aquí unas 1.500 obras, escultura, pintura y grabados, de las que la mayoría ya están vendidas. Con este récord de cifras, esta exposición artística ha llevado el arte de la pintura a su más alta expresión, incluso efectuándose durante la guerra. El arte como objeto de demostración. Las exposiciones se movieron en aquel invierno alrededor de 2 metas esenciales: la guerra y la fecundidad. Rafael Kubelik dirigió el concierto de Mozart, interpretado por la Filarmónica de Checoslovaquia. Como homenaje al gran compositor, aquí en Viena, que es la capital de los grandes maestros, se han dado cita representantes de 19 países para dar un nuevo empuje a las creaciones musicales
y poder relanzar así la música de la nueva Europa. Dem Schöpfer so vieler unsterblicher Musikwerke zu huldigen und damit dem ungebrochenen Kulturwillen des neuen Europa Ausdruck zu geben. Este es el homenaje ofrecido al soldado desconocido. Último asalto. Lasek es considerablemente superior y domina claramente a los puntos. Wenn dir eins gefällt und du mich heiratest, dann bring der Storchhund ein kleines Baby hinterher. Du brauchst doch gar nicht ängstlich sein, es tut fast gar nicht weh. Er beißt nicht nur ins linke Bein und schon ist alles okay. Auf dem Dach der Welt steht ein Storchennest, da sitzt ein süßes kleines Baby für uns drin. Alemania fue el país que descubrió el televisor. Tuvo su estreno con Ilse Werner. A finales de aquel otoño, Goebbels llevó a cabo una gran acción. Recogió ropa de invierno para las tropas del frente en el este. Militarmente esta acción no tuvo ningún sentido. La falta de equipamiento de los ejércitos del frente del este no podía ser resuelta en el último momento con el envío de ropas civiles. Los soldados no podían luchar con abrigos de piel femeninos. Incluso la mundialmente famosa Christel Kans, varias veces campeona del mundo, entrega sus equipos. Manchmal, wenn mein Herz auf irgendeinem Grunde weint, grüßt es mich sofort mein allerbester guter Freund. Und das ist meine Melodie, nach der ich singen muss, nach der ich pfeifen muss und tanzen muss und springen. Die altschönste Rhapsodie, die kleine Melodie. En el frente del este apareció el invierno por sorpresa. La ofensiva se acercaba a Moscú. En vísperas de la entrada, el general y mariscal de campo von Bock y el coronel general Guderian posaron para un informativo. Pero esta ofensiva estaba condenada al fracaso. Después de Varsovia, Oslo, París, Atenas, ahora el soldado alemán estaba ante Moscú. Una meta mágica, como si el mapa de la Unión Soviética terminara allí. Pero los planos ya no concordaban en absoluto con la realidad. Moscú tenía que haber caído antes de la llegada del invierno. Los alemanes fueron totalmente desbordados en Rusia. Desde el mismo momento en que se proyectó hacer una guerra relámpago, comenzó otra guerra de desgaste en la que Rusia, con su fuerte pueblo y sus reservas de algún modo ya previstas, tenían una base importante a su favor. El ataque a Moscú, el cual Hitler ordenó que se efectuara, empezaba a ponerse difícil. Las tropas de ocupación alemanas se enfrentaban a tres enemigos: a los rusos, que evidentemente habían recuperado fuerzas, al propio agotamiento después de los 5 meses de fuertes luchas y sobre todo a un nuevo enemigo,
el invierno ruso. Karl Mogner fue teniente y ordenanza de oficiales en un cuerpo de Panzers. Estábamos en pleno invierno a 36 grados bajo cero y sin el menor equipamiento. Hasta entonces no nos habían dado ninguna clase de ropa de invierno. Solo teníamos nuestra pequeña manta, se lo puedo asegurar. Con mucha suerte era una manta de lana. No se podía conseguir nada más. No había ningún tipo de ropa adicional, como la protección de los motores de nuestros camiones pesados, que con aquel frío ni siquiera se podían poner en marcha. Tampoco teníamos botas de invierno. Las botas de fieltro nos las entregaron mucho más tarde, mientras que los rusos iban completamente equipados con sus típicos gorros y sus abrigos de algodón. El teniente de artillería antiaérea Adolf Stamm se vio envuelto en una batalla en tierra en el invierno del 41. El grito de lucha de la infantería pesada, la defensa antiaérea adelante, se oía en aquellos días cada vez más a menudo, pues nosotros con nuestros 8-8 éramos prácticamente los únicos que lográbamos parar a los rusos, especialmente cuando nos atacaban con sus blindados e infantería. Las otras armas, así como la misma infantería pesada, tenían allí pocas posibilidades, y desde la mañana hasta la noche llamaban a los de infantería antiaérea sin parar. La defensa antiaérea adelante, la defensa antiaérea adelante. El ataque alemán llegó luchando con todo tipo de adversidades hasta las mismas puertas de la ciudad de Moscú, pero al final se quedó atascado en la nieve. Horst Orloff era jefe de una compañía de Panzers en un cuerpo de blindados. Para nosotros y para mí personalmente, eso fue algo verdaderamente impresionante por el lugar hasta donde habíamos podido llegar. Si hubiéramos podido ver las torres de Moscú en un bonito día de sol. Aquellos días fueron terribles. Estábamos a 35 grados bajo cero. En alguna parte llegaron hasta los 40 grados bajo cero y el suelo estaba totalmente congelado. Era dificilísimo poderse construir un refugio para nosotros mismos y para nuestros cañones de artillería. Lo hacíamos, por ejemplo, con las cajas de las granadas. Además, sucedió que a nuestros camioneros les costaba muchísimo moverse sobre aquella cantidad de nieve. Con todo aquel frío, teníamos que encender fuego bajo nuestros camiones y cañones para que estuvieran en buenas condiciones de funcionamiento. En una finca de Tolstoy está el cementerio de los soldados alemanes del Este. Y entonces aconteció la desagradable sorpresa. El 5 y 6 de diciembre aparecieron los rusos, cuando se creía que ya estaban vencidos, con 2 grupos de ejércitos para hacer una gran ofensiva. Cogieron al frente alemán totalmente desprevenido y consiguieron enseguida profundas irrupciones.
A partir de ese momento, la Segunda Guerra Mundial estaba militarmente perdida para los alemanes. Pero la guerra continuó durante 3 años y medio más. Helmut Fulle, cabo en un departamento de resistencia de carros, tuvo una angustiosa experiencia. En la ofensiva, en primer lugar, hallamos en contra solo a los carros ligeros, a los que fácilmente podíamos derribar, incluso con los 3-7. Un ruso en una torreta nos disparaba con su pistola conforme nos íbamos acercando. No tenía piernas. Un disparo de uno de sus carros se las había cortado, pero aún así seguía disparando contra nosotros. Aquello era guerra. Guerra en su más dura expresión, con toda su crudeza. Guerra. Además de la guerra y desde el principio, hubo también en la Rusia de 1941 sistemáticos asesinatos en masa. 4 grupos de asalto de la Policía de Seguridad de las SS tenían la orden de seguir en el frente para poder eliminar inmediatamente a los judíos del territorio conquistado. En los 10 primeros meses de su actividad, asesinaron, según dicen los informes, a más de 500.000 de gentes indefensas. Hans Roth, de 93 años de edad, entonces cabo, es un testigo de aquellos asesinatos en masa. Yo era, en aquel entonces, jefe de conductores. De repente vi como hombres, mujeres y niños eran conducidos por la calle, con las manos atadas, por agentes de la SS. Yo le dije a mi compañero el ordenanza que estaba con nuestro jefe. Luego, empujaban a otros a las zanjas y debían ponerse sobre los cadáveres. Y en ese momento, una niña que debía tener unos 12 años de edad, en alemán gritó: «Déjenme vivir, yo aún soy una niña». Y aún así, la cogieron, la empujaron hacia dentro de la zanja y le dispararon. El ejército y la aviación alemanes estaban en su mejor momento, consiguiendo sus mejores victorias. Y sin embargo, las bajas alemanas en el frente ruso también fueron mucho más elevadas en esa campaña que en las anteriores. El jefe del Estado Mayor, el alemán Franz Halder, dio como ganada la guerra contra Rusia cuando aún no había terminado. Se equivocaba. Balance provisional. Los ejércitos se movían por el norte en dirección a Leningrado,
por la sección central en dirección a Smolensk, a medio camino de Moscú, y por el sur estaban sobre Kiev. Las grandes contiendas eran lo más frecuente. El ejército rojo tenía que recobrar fuerzas. Pero el concepto de guerra relámpago, que era hasta entonces el más eficaz, empezaba a fracasar. Hitler ordenó al grupo del centro que se pasara al norte, que tomara Leningrado, y al sur que atravesara el Cáucaso con el carbón y el gasóleo, que eran tan importantes en la guerra. El coronel general Guderian, el comandante supremo de la división de Panzers, recibió un aviso de uno de los jóvenes oficiales. Orel fue tomada. Edith Hagener para su marido en campaña. Querido, tenemos que ser muy valientes en este momento y debemos alimentarnos de la energía que durante todos aquellos bonitos años fuimos acumulando. Ya estoy totalmente tranquila y recuperada de aquellos primeros momentos que me dejaron perpleja de tanta tristeza, puesto que he de ser una madre feliz para mis hijos y una mujer valiente para ti. Cuida tu salud, corazón. Que el querido Dios y mi gran amor te proteja. Tu Edith. La infantería alemana, a pesar del agotamiento, marchaba a miles de kilómetros dentro de una tierra extraña luchando contra la cada vez más... Hans Roth, de 93 años de edad, entonces cabo, es un testigo de aquellos asesinatos en masa. Yo era, en aquel entonces, jefe de conductores. De repente vi como hombres, mujeres y niños eran conducidos por la calle, con las manos atadas, por agentes de la SS. Yo le dije a mi compañero, el ordenanza que estaba con nuestro jefe: Eric, ven, vamos a seguirles. A ver qué es lo que hace esa gente. Nosotros les seguimos a una gran distancia, hasta que salimos fuera de aquella localidad. Y entonces vimos que allí ya habían cientos de personas subidas en camiones, y otros iban a pie. Para nuestro asombro, nos dimos cuenta de que todos eran judíos. Aquellos judíos tenían que hacer unas zanjas cavando con palas de unos 150 metros de largo por 2,5 de ancho y unos 3 de hondo. Después de eso, eran empujados hacia adentro y debían colocarse con la cara hacia abajo, y tenían que ponerse no cabeza con cabeza, sino una cabeza y luego unos pies, y después otra vez una cabeza, y así hasta que se completaba la línea. Finalmente, iba por la parte izquierda un hombre de las SS con un MP. Tenía que ser un MP ruso porque tenía un cargador encima. Y otro hombre de la SS venía de derecha a izquierda e iba disparando en las nucas. Y al final volvía a pasar por si alguien se movía, y eran nuevamente rematados con otro disparo. Luego empujaban a otros a las zanjas y debían ponerse sobre los cadáveres. Y en ese momento, una niña que debía tener unos 12 años de edad, El ataque alemán llegó luchando con todo tipo de adversidades hasta las mismas puertas de la ciudad de Moscú, pero al final se quedó atascado en la nieve.
Horst Orloff era jefe de una compañía de Panzers en un cuerpo de blindados. Para nosotros y para mí personalmente, eso fue algo verdaderamente impresionante por el lugar hasta donde habíamos podido llegar. Si hubiéramos podido ver las torres de Moscú en un bonito día de sol. Aquellos días fueron terribles. Estábamos a 35 grados bajo cero. En alguna parte llegaron hasta los 40 grados bajo cero. Y el suelo estaba totalmente congelado. Era dificilísimo poderse construir un refugio para nosotros mismos y para nuestros cañones de artillería. Lo hacíamos, por ejemplo, con las cajas de las granadas. Además, sucedió que a nuestros camioneros les costaba muchísimo moverse sobre aquella cantidad de nieve. Con todo aquel frío, teníamos que encender fuego bajo nuestros camiones y cañones para que estuvieran en buenas condiciones de funcionamiento. En una finca de Tolstoy está el cementerio de los soldados alemanes del Este. Y entonces aconteció la desagradable sorpresa. El 5 y 6 de diciembre aparecieron los rusos, cuando se creía que ya estaban vencidos, con 2 grupos de ejércitos para hacer una gran ofensiva. Cogieron al frente alemán totalmente desprevenido y consiguieron enseguida profundas irrupciones. A partir de ese momento, la Segunda Guerra... Hans Roth, de 93 años de edad, entonces cabo, es un testigo de aquellos asesinatos en masa. Yo era, en aquel entonces, jefe de conductores. De repente vi como hombres, mujeres y niños eran conducidos por la calle, con las manos atadas, por agentes de la SS. Yo le dije a mi compañero, el ordenanza que estaba con nuestro jefe, Eric, ven, vamos a seguirles, a ver qué es lo que hace esa gente. Nosotros les seguimos a una gran distancia, hasta que salimos fuera de aquella localidad. Y entonces vimos que allí ya habían cientos de personas subidas en camiones, y otros iban a pie. Para nuestro asombro, nos dimos cuenta de que todos eran judíos. Aquellos judíos tenían que hacer unas zanjas cavando con palas de unos 150 metros de largo por 2,5 de ancho y unos 3 de hondo. Después de eso, eran empujados hacia adentro y debían colocarse con la cara hacia abajo y tenían que ponerse no cabeza con cabeza, sino una cabeza y luego unos pies y después otra vez una cabeza y así hasta que se completaba la línea. Finalmente, iba por la parte izquierda un hombre de las SS con un MP. Tenía que ser un MP ruso porque tenía un cargador encima. Y otro hombre de la SS venía de derecha a izquierda e iba disparando en las nucas. Y al final volvía a pasar por si alguien se movía. Y eran nuevamente rematados con otro disparo. Luego, empujaban a otros a las zanjas. Y debían ponerse sobre los cadáveres.
Y en ese momento, una niña que debía tener unos 12 años de edad, en alemán gritó: «Déjenme vivir». En los meses de su actividad, asesinaron, según dicen los informes, a más de 500.000 de gentes indefensas. Hans Roth, de 93 años de edad, entonces cabo, es un testigo de aquellos asesinatos en masa. Yo era, en aquel entonces, jefe de conductores. De repente vi como hombres, mujeres y niños eran conducidos por la calle, con las manos atadas, por agentes de la SS. Yo le dije a mi compañero, el ordenanza que estaba con nuestro jefe: Eric, ven, vamos a seguirles, a ver qué es lo que hace esa gente. Nosotros les seguimos a una gran distancia, hasta que salimos fuera de aquella localidad. Y entonces vimos que allí ya habían cientos de personas subidas en camiones, y otros iban a pie. Para nuestro asombro, nos dimos cuenta de que todos eran judíos. Aquellos judíos tenían que hacer unas zanjas cavando con palas de unos 150 metros de largo por 2,5 de ancho y unos 3 de hondo. Después de eso, eran empujados hacia adentro y debían colocarse con la cara hacia abajo, y tenían que ponerse no cabeza con cabeza, sino una cabeza y luego unos pies, y después otra vez una cabeza, y así hasta que se completaba la línea. Finalmente, iba por la parte izquierda un hombre de las SS con un MP. Tenía que ser un MP ruso porque tenía un cargador encima. Y otro hombre de la SS venía de derecha a izquierda e iba disparando en las nucas. Y al final volvía a pasar por si alguien se movía, y eran nuevamente rematados con otro disparo. A principios de octubre hubo una doble batalla entre Vyazma y Briansk. Hitler manifestó públicamente que, después de estas grandes victorias en la Segunda Guerra Mundial, el enemigo estaba derrotado y que nunca podría rehacerse. Hitler se equivocaba otra vez. De la batalla de Kiev y de la doble batalla salieron 1.200.000 rusos que pasaron a engrosar el número de prisioneros alemanes. La llamada Orden de Comisionado decidió que todos los oficiales políticos debían ser ejecutados de inmediato. Entonces empezó el período del fango. El escritor de una carta de campaña decía: Rusia, portadora de ruinas, aún no sabemos nada de ti. Aún no hemos ni empezado a marchar por encima de tu barro. Aún no te conocemos y ya nos recibes con esta masa tenaz y pegajosa. En África, el sol quemaba despiadadamente.
En aquel noviembre de 1941 se estaba preparando una gran batalla en el mismo escenario donde, desde el comienzo de aquellos años, alemanes e italianos por una parte, e ingleses y tropas del imperio por la otra, libraban un intercambio de ataques de una forma especial. Fue una guerra en el desierto. Se luchaba en un territorio deshabitado casi por completo, o sea que tampoco se sacrificó ninguna población civil. Y fue una guerra limpia. Se luchó, para ser en la Segunda Guerra Mundial, con una extraña caballerosidad y se efectuó casi con deportividad. Los adversarios se vigilaban los unos a los otros. Además, el escenario de la Guerra de África produjo una figura militar que interesaba y alimentaba la fantasía de las masas. El comandante alemán Rommel, el zorro del desierto. Rommel fue el general más famoso de la Segunda Guerra Mundial para los alemanes y extrañamente también para los ingleses. Churchill le hizo en la mitad de la guerra este cumplido. Es un gran general. Los alemanes seguían avanzando. En solo 3 semanas conquistaron a los británicos más de 600 kilómetros. Solo Tobruk no pudo ser aún tomada. Y al final volvía a pasar por si alguien se movía. Y eran nuevamente rematados con otro disparo. Luego, empujaban a otros a las zanjas. Y debían ponerse sobre los cadáveres. Y en ese momento, una niña que debía tener unos 12 años de edad, en alemán gritó: «Déjenme vivir, yo aún soy una niña». Y aún así, la cogieron, la empujaron hacia adentro de la zanja y le dispararon. El ejército y la aviación alemanes estaban en su mejor momento, consiguiendo sus mejores victorias. Y sin embargo, las bajas alemanas en el frente ruso también fueron mucho más elevadas en esa campaña que en las anteriores. El jefe del Estado Mayor, el alemán Franz Halder, dio como ganada la guerra contra Rusia cuando aún no había terminado. Se equivocaba. Balance provisional. Los ejércitos se movían por el norte en dirección a Leningrado, por la sección central en dirección a Smolensk, a medio camino de Moscú, y por el sur estaban sobre Kiev. Las grandes contiendas eran lo más frecuente. El ejército rojo tenía que recobrar fuerzas. Pero el concepto de guerra relámpago, que era hasta entonces el más eficaz, empezaba a fracasar. Hitler ordenó al grupo del centro que se pasara al norte, que tomara Leningrado, y al sur que atravesara el Cáucaso con el carbón y el gasóleo, que eran tan importantes en la guerra. El coronel general Guderian, el comandante supremo de la división de Panzers, recibió un aviso de uno de los jóvenes oficiales. Orel fue tomada. Edith Hagener para su marido en campaña. Querido, tenemos que ser muy valientes en este momento y debemos alimentarnos de la energía que durante todos aquellos bonitos años fuimos acumulando. Ya estoy totalmente tranquila y recuperada de aquellos primeros momentos que me dejaron perpleja de tanta tristeza, puesto que he de ser una madre feliz para mis hijos y una mujer valiente para ti. Cuida tu salud, corazón. Que el querido Dios y mi gran amor te proteja. Tú... En aquel noviembre de 1941 se estaba preparando una gran batalla en el mismo escenario donde, desde el comienzo de aquellos años, alemanes e italianos por una parte, e ingleses y tropas del imperio por la otra, libraban un intercambio de ataques de una forma especial. Fue una guerra en el desierto. Se luchaba en un territorio deshabitado casi por completo, o sea que tampoco se sacrificó ninguna población civil. Y fue una guerra limpia. Se luchó, para ser en la Segunda Guerra Mundial, con una extraña caballerosidad y se efectuó casi con deportividad. Los adversarios se vigilaban los unos a los otros. Además, el escenario de la Guerra de África produjo una figura militar que interesaba y alimentaba la fantasía de las masas.
el comandante alemán Rommel, el zorro del desierto. Rommel fue el general más famoso de la Segunda Guerra Mundial para los alemanes y extrañamente también para los ingleses. Churchill le hizo en la mitad de la guerra este cumplido. Es un gran general. Los alemanes seguían avanzando. En solo 3 semanas conquistaron a los británicos más de 600 kilómetros. Solo Tobruk no pudo ser aún tomada. Rommel exigía mucho y estaba siempre con la tropa. Klaus Sylvester Dörner era en África sargento primero en la compañía de propaganda. Rommel siempre fue, casi debo decir, muy benévolo, aunque también era duro y firme, hasta con un simple soldado. A él no le importaba en absoluto gritar a generales y a comandantes cuando asistían a las reuniones del frente, aunque estuvieran delante otros soldados. Pero a veces también ocurría que, de repente, por la noche, iba a su carro de combate y empezaba a hablar con nosotros, incluso de temas personales sobre su hijo y la educación de este.